Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. El objetivo es revisar conceptos básicos de muestreo de aceptación según la tabla ANSI ASQ Z1.4, equivalente a la Militar Standard 105D. Es importante que al momento de estar revisando este video tengamos a nuestro alcance la tabla ANSI ASQ Z1.4. Ojalá la hayan descargado. Y si la tienen impresa, pues mucho mejor. ¿Qué es un defecto según la norma? Cuando una característica de calidad se desvía de su nivel o estado previsto, con la gravedad suficiente para hacer que el producto o servicio asociado no satisfaga los requisitos de uso normal. Un defecto no necesariamente hará que la unidad de producto sea declarada no conforme o defectuosa. Esta es la definición de la norma, pero pudiéramos decir que los defectos se pueden clasificar en algunas categorías. Hay defectos que pueden ser denominados como críticos porque pueden poner en peligro la vida de las personas o pueden ocasionar el incumplimiento de una norma o una ley. Y puede haber defectos, digámoslo así, tan leves que ni siquiera el usuario alcanza a percibirlos, porque además no afectan el funcionamiento del producto o el cumplimiento de servicio. Y también entonces hay niveles intermedios de defectos. Pero lo que queda claro es que cuando yo hago un análisis por defectos, estoy interesado en observar sobre cada unidad de producto si existen o no existen algunos, ojalá dos o más, tipos de defecto preestablecidos. Mas no es el interés clasificar la unidad de producto como no conforme o defectuosa. Disconformidad o no conformidad o defectuoso. Cuando una característica de calidad se desvía de su nivel o estado previsto con la gravedad suficiente para hacer que el producto o servicio no cumpla con las especificaciones. Esta disconformidad necesariamente hará que la unidad de producto sea declarada no conforme o defectuosa, es decir, fuera de mercado, no se pudiera vender. ¿Qué es la unidad de producto? Es aquella unidad que analizamos, que inspeccionamos y que será clasificada como conforme o no conforme o a la que le será contabilizado el número de defectos. La unidad de producto puede ser un solo producto, un par, un conjunto, una longitud, un área, una operación, un volumen, un componente, un producto final o un producto terminado en sí. La unidad de producto puede ser o no ser la misma que la unidad de compra, de suministro, de producción o despacho. Vamos a tratar a través de un ejemplo de integrar estos tres conceptos y aprender a diferenciarlos. Supongamos que nuestro proceso produce camisas y nuestra unidad de producto a inspeccionar es una camisa. Cuando yo estoy haciendo el análisis y el interés es defectuosos o declarar la camisa como no conforme, entonces lo que yo haría es definir el tipo de inspección, cuáles son los aspectos que voy a mirar y bajo qué condiciones de cumplimiento o incumplimiento de esos factores predefinidos, la camisa como tal va a ser declarada defectuoso y estará fuera de mercado hasta que se repare, se reprocese o otra decisión puede ser desecharla.
Pero para el caso de los defectos, supongamos que nuestro interés es detectar en esa camisa si tiene el cuello con poca firmeza, si los ojales no están bien definidos, si tiene problemas de costura, si tiene manchas en la tela. ¿Lo ven? He nombrado al menos 4 características, ¿cierto? Y lo peor que le pudiera suceder a una camisa es cumplir con 4 de esos defectos. O pudiera tener 0 defectos, o 1, o 2, o 3. Pero en ningún momento estaremos interesados en declarar la camisa como no conforme. ¿Qué es inspección? Es el proceso de medir, examinar o probar una unidad de producto, comparando dicha unidad de producto respecto a sus requerimientos. ¿Qué es inspección por atributos? Aquí la unidad de producto es clasificada como conforme o no conforme. Y de acuerdo con las definiciones de la diapositiva anterior, este sería el caso equivalente a defectuosos. O para dicha unidad de productos son contados el número de defectos o no conformidades. Para el caso de la definición de la diapositiva anterior estaríamos hablando de defectos. En esta inspección por atributos podemos trabajar con 2 posibles indicadores. El primero de ellos lo llamamos porcentaje de defectuosos, que se calcula con el número de unidades defectuosas sobre el número de unidades inspeccionadas por 100. O defectos por 100 unidades, que lo calculamos con número de defectos contabilizados y acumulados a través de todas las unidades inspeccionadas sobre el número de unidades inspeccionadas por 100. Es importante aclarar que al hablar de defectos, una sola unidad de producto puede tener 2 o más defectos. Uno de los conceptos más importantes que debemos comprender para dar buen uso a la tabla Z14 es el AQL, que llamamos también límite de calidad de aceptación. Este AQL es un nivel de calidad equivalente al peor promedio de proceso que tolera el cliente cuando el proveedor envía una serie de lotes. El concepto de AQL, de acuerdo con la norma, solo es válido en un esquema de muestreo de aceptación con reglas de switcheo o cambio de tipos de inspección. Es decir, cuando tú estableces unas reglas y además de establecerlas, las haces cumplir, donde tu proveedor inicia en un tipo de inspección normal, pero, entre comillas, si se porta mal, lo pasas a un tipo de inspección estricto. Pero si está en normal y se porta bien, lo pasas a un tipo de inspección reducida. Pero de reducida nos incumple, lo pasamos a normal, lo pasamos a estricto, y si sigue portándose mal, la recomendación es la suspensión del muestreo. Y diría yo, la suspensión o tomar medidas más drásticas con el proveedor. Para un AQL determinado, los planes de muestreo tendrán generalmente mayor probabilidad de rechazo del lote mientras el tamaño de muestra aumenta. Es decir, de acuerdo con las reglas de probabilidad y lo que observamos de la distribución hipergeométrica en el video anterior y en el muestreo, a mayor tamaño de muestra hay mayor probabilidad que en dicha muestra aparezcan aquellas unidades no conformes o aparezcan los defectos. El AQL por sí solo no indica el nivel de protección para el cliente o consumidor. Es necesario analizar las curvas características de operación. Recuerden, como lo decíamos
anunciando el presente entrenamiento. No estamos completos en conocimiento si solamente sabemos encontrar planes de muestreo en la tabla. Tenemos que también aprender a interpretar las curvas características de operación, que son las que nos permitirán decidir cuál es el mejor plan entre varios posibles planes de muestreo. Entonces, dichas curvas características de operación que lo que nos muestran es tanto la probabilidad de aceptar un lote como la probabilidad de rechazarlo, dado un nivel de calidad que nos envía el proveedor, serían las que nos dan una idea clara del nivel de protección en nuestra posición como clientes. La asignación de alguna QL no otorga al proveedor el derecho de entregar alguna unidad de producto defectuoso. Supongamos, vamos a realizar un plan de muestreo y seleccionamos como AQL el 1%. No quiere decir esto que si el proveedor nos entrega el 1% de producto no conforme y nosotros decidimos como clientes aceptar el lote, pues tengamos que pagar esos productos no conformes. Siempre nuestro derecho como cliente primará sobre alguna decisión sobre el total del lote de acuerdo con nuestro plan de muestreo. Con el objetivo de estandarizar la asignación de valores del AQL, le sugerimos crear sus propios grupos de AQL según el grado de preocupación que genere la no conformidad a evaluar. Por ejemplo, usted puede crear el grupo A, que incluye aquellas no conformidades que le generan a usted el mayor grado de preocupación: detención del proceso, incumplimientos legales o riesgo a la vida de las personas. Y por lo tanto, a este grupo A se deben asignar valores muy pequeños de AQL. Hay que aclarar que no es posible el AQL 0. Seguidamente, el grupo B puede incluir no conformidades de la siguiente categoría de preocupación más alta y por tanto se le pueden asignar valores de AQL más altos que el grupo A y más bajos que el grupo C, y así sucesivamente. Entonces, como ejemplo de asignación de AQL mediante agrupación, aquí tenemos algunas sugerencias. Aquí está nuestro ejemplo. Yo puedo decir, para las no conformidades críticas, voy a escoger una QL del 0.015%, para las mayores del 0.1%, para las menores del 1% y para aquellas especialmente menores el 6.5%. Y también para calificar defectos. Un defecto crítico podemos asignar 0.025 defectos por 100 unidades. Un defecto mayor podemos asignar una QL de 0.4 defectos por 100 unidades. Un defecto menor pudiéramos asignar 10 defectos por 100 unidades y un defecto especialmente menor pudiéramos asignar 250 defectos por 100 unidades. Es importante aclarar que esta categoría de especialmente menor es simplemente una sugerencia de sí calidad, porque nos parece que hay valores que son bastante grandes para algunos defectos o defectuosos. O sea, imagínate hablar de una QL del 10%. Sería un caso muy especial, es lo que pensamos nosotros. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo es una sugerencia. Otra sugerencia. Entonces, alguien puede pensar diferente y lo asigna
de esta forma, como lo estamos presentando aquí en este cuadro. Entonces la sugerencia es a que ustedes hagan su propia agrupación. La idea de esto es no tener de pronto que estar con cada producto o con cada tipo de efecto, estar haciendo nuevamente el proceso de pensamiento y evaluación para ver qué AQL es el que vamos a asignar. Concepto de lote o batch. Es una colección de unidades de producto de las que se extrae e inspecciona una muestra aleatoria para determinar si dicho lote cumple con los criterios de aceptabilidad. Este concepto puede ser distinto al concepto de lote usado para otros propósitos, por ejemplo, producción, despacho, etc. Pero el concepto de lote o batch en términos estadísticos equivale al concepto de población. Cada lote debe estar conformado en la medida de lo posible por unidades de producto del mismo tipo, grado, clase, tamaño y composición, fabricado en las mismas condiciones y esencialmente en el mismo tiempo. El tamaño del lote es la cantidad de unidades de producto que lo conforman. Es un número entero que lo vamos a denominar como N mayúscula. Cliente o consumidor es la entidad que recibe el lote de producto de manos del productor, quien para proteger su proceso productivo decide inspeccionar la calidad de dicho lote. Productor o proveedor es la entidad que entrega el lote de producto al cliente. Riesgo del consumidor o riesgo beta es la probabilidad que el cliente acepte un lote que en realidad no cumple con el nivel de calidad esperado. Ese nivel de calidad esperado es el AQL. A este riesgo beta también se le conoce en términos estadísticos como error tipo 2. Riesgo del productor o riesgo alfa es la probabilidad que el cliente rechace un lote que en realidad sí cumple con el nivel de calidad esperado. También se le conoce a este riesgo alfa en términos estadísticos como error tipo 1. Aquí lo vemos de manera gráfica y cómo suceden las cosas temporalmente. Iniciamos con que el proveedor despacha un lote de producto. Lo llamamos a esto proceso de producción y despacho. Pero pueden suceder dos posibles cosas. Puede suceder que el lote en realidad cumple con el nivel promedio de calidad o que el lote en realidad no cumple con el nivel promedio de calidad. Para que nos anticipemos, lo que se esperaría de un plan de muestreo 100% efectivo es que estos lotes siempre sean aceptados y que estos lotes siempre sean rechazados. Pero no existe un plan de muestreo que sea 100% efectivo por el mismo hecho de ser muestreo, de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y no midiendo a todo el lote, sino solo una parte de ellos. Entonces, luego del proceso de producción y despacho que realiza el proveedor, el cliente hace un proceso de inspección del lote. Entonces, si venimos por el camino de que los lotes son buenos o cumplen con el nivel de calidad, pues tenemos en color verde a la decisión correcta, que es aceptar el lote. Pero también existe la posibilidad, que es el riesgo alfa, de que el lote sea rechazado. Ya si venimos por el camino de que el lote en realidad no cumple con el nivel de calidad, pues la decisión correcta debe ser
rechazar el lote. Pero también existe la posibilidad de que el plan de muestreo se equivoque al aceptar un lote que en realidad no cumple con el nivel de calidad. Entonces, para que distingamos, en verde la decisión correcta, en rojo la decisión incorrecta. Y a través de las curvas características de operación es que podemos diferenciar todas estas 4 probabilidades. Respecto a unidades de producto no conformes, el cliente se reserva el derecho de rechazar cualquier unidad de producto que se encuentre no conforme durante la inspección, ya sea que esa unidad de producto forma parte de una muestra o no, y ya sea que el lote en su totalidad fue aceptado o rechazado. Las unidades rechazadas pueden repararse, corregirse y volver a presentarse para su inspección con la aprobación y de la manera especificada por la autoridad responsable. Es decir, hacemos un plan de muestreo, por ejemplo, un lote de 10.000 unidades, tomamos una muestra de 500, resultan en la muestra 10 unidades malas, pero el plan de muestreo decide que se acepta el lote. Pues esas unidades malas el cliente tendrá derecho de exigir que sean corregidas o reparadas o que su dinero sea devuelto. Asimismo, considero que podrá exigir lo mismo de aquellas unidades que durante el proceso y cuando se esté utilizando el producto pues salgan o se detecten como no conformes. Respecto a lotes rechazados, un lote rechazado se devuelve al proveedor para reinspección 100%. El proveedor debe volver a examinar, probar todas las unidades de producto, eliminar o corregir todas las unidades no conformes. Posterior a esta actividad, se debe volver a enviar dicho lote al cliente. El cliente determinará si se utilizará la inspección normal o estricta en la reinspección y si dicha reinspección incluirá todos los tipos o clases de no conformidades o solo las no conformidades particulares que causaron el rechazo inicial. Y aquí es importante resaltar que la norma considera esto. Lote rechazado se debe reinspeccionar al 100%. Es decir, en la práctica pudiéramos decir que si el proveedor cumple con esta reinspección al 100%, el lote regresaría donde el cliente en perfectas condiciones. Propósito de la norma ANSI ASQ Z1.4. A través de la presión económica y psicológica ocasionada por la probabilidad de tener un lote de producto rechazado, el cliente induce al productor a mantener un promedio de calidad del producto de al menos el AQL designado para las inspecciones. Esto es transcripción de la norma. Al mismo tiempo, el plan de muestreo aplicado proporciona un límite superior para la probabilidad que el cliente reciba un lote de producto de pobre calidad o error tipo 2. Muestra. Consiste en una o más unidades de producto extraídas desde el lote o batch. Las unidades de la muestra se seleccionarán al azar, sin importar su calidad. El número de unidades que componen la muestra se llama tamaño de muestra y lo vamos a denominar con la letra N minúscula. Seleccionar al azar. Al azar quiere decir que todas las unidades de producto que componen el lote o batch o población tienen alguna probabilidad de ser seleccionadas.
La muestra debe ser seleccionada una vez el lote se ha producido. Una característica que tiene la norma Z1.4 es que vamos a tomar decisiones sobre lotes de producto que ya existen, que ya son tangibles. No es aplicable para un muestreo en proceso, o sea, no es aplicable sobre un lote que vamos a producir entre las 8 de la mañana y 8 de la noche, pues no le podemos tomar una decisión a las 10 de la mañana, porque el lote aún no ha sido producido, el lote aún no existe. Tipos de muestreo. Existen tres tipos de muestreo. Muestreo simple, que indica que tomamos la decisión con base en una sola muestra. Muestreo doble. Se toma la decisión con base en un máximo de 2 muestras. En este caso, es probable tomar la decisión con la primera muestra, pero también es probable tomar la decisión con la segunda muestra. De los aspectos que hemos notado en nuestra experiencia es que es muy común conocer el muestreo simple, pero también es muy frecuente desconocer el muestreo doble. Casi siempre las personas hablan de muestreo de inspección y se están refiriendo al muestreo simple. Desconocen que existe un muestreo doble o al menos desconocen las ventajas competitivas que tiene el muestreo doble sobre el muestreo simple. ¿Por qué digo ventajas competitivas? Porque nosotros podemos tener un muestreo doble equivalente en eficiencia al muestreo simple, pero donde esperemos que la cantidad de unidades muestreadas en promedio sea mucho menor, generando una economía, un ahorro en la inspección y sin generar mayor riesgo. O sea que estemos muy pendientes a aprender que también existe un muestreo doble, cómo son sus curvas características de operación y cómo son sus valores esperados en tamaño promedio de inspección. También existe muestreo múltiple. En este muestreo se toma la decisión con base en un máximo de 7 muestras. En este caso es probable tomar la decisión con la primera muestra, con la segunda o tercera, hasta un máximo de 7 muestras. Tipos de inspección. Existen 3 tipos de inspección: estricta, normal y reducida. Y podemos tomarlo como una escala ordinal. A medida que vamos de izquierda a derecha, los tamaños de muestra son menores. A medida que vamos de izquierda a derecha, las probabilidades de aceptar los lotes tienden a ser mayores. En la posición de un proveedor le conviene más que lo evalúen con una inspección reducida que con una inspección estricta. ¿Por qué? Con una inspección estricta habrá mayor probabilidad que le detecten las unidades no conformes y por tanto mayor probabilidad que le rechacen un lote. En la posición del cliente, que es quien hace las evaluaciones, a medida que vamos de izquierda a derecha, el costo de inspección tiende a ser menor. Adicionalmente, en una inspección estricta se supone que habrá mayor protección para el cliente, porque habrá mayor probabilidad de detectar aquellas unidades no conformes. De todas maneras, el estado ideal sería tener un proveedor tan bueno que entrega lotes tan perfectos que no es necesario inspeccionar. Pero esto es solo el ideal.
Toda inspección se debe iniciar con tipo normal, excepto si alguna autoridad determina algo diferente o si existe algún tipo de sesgo con el proveedor. Y como sesgo me refiero, por ejemplo, a que hay un proveedor nuevo del cual tenemos excelentes referencias, excelentes datos y confiamos tanto en su calidad que determinamos medirlo con una inspección reducida. O otro ejemplo puede ser que tenemos un proveedor nuevo en el que todavía no tenemos plena confianza y podemos decidir medirlo mediante una inspección estricta. Cualquier nivel de inspección que esté instalado con un proveedor debe continuar hasta que se cumpla alguno de los criterios o reglas de switcheo y que sean estas reglas las que determinen cambiar el tipo de inspección. ¿Dónde se encuentran estas reglas de switcheo? Lo vamos a ver a continuación. Y aquí están las reglas de switcheo en la página 9 de la norma. Y son ellas las que nos indican que siempre debemos arrancar con un tipo de inspección normal, pero también nos dan las condiciones que deben cumplirse para que el proveedor sea, entre comillas, castigado y cambiado de inspección normal a estricta. Pero también cómo lo podemos devolver de la inspección estricta a normal. Nos presenta las reglas mediante las cuales un proveedor puede ser, entre comillas, premiado y cambiar su tipo de inspección de normal a reducida, y también cómo podemos cambiar a un proveedor de inspección reducida a normal. Adicionalmente, si un proveedor estando en inspección estricta sigue entregando lotes de mala calidad, las reglas de switcheo nos indican que bajo ciertas condiciones ya debemos descontinuar la inspección bajo la norma Z1.4 y tomar otra serie de acciones con el proveedor. Estas reglas de switcheo con mayor detalle son las siguientes. Para cambiar de inspección normal a estricta, ¿qué debe suceder? Lo podemos hacer cuando 2 de 5 lotes o 2 de 4 lotes o 2 de 3 lotes o 2 de 2 lotes consecutivos han sido rechazados. Aquí es importante tener en cuenta que no debemos contabilizar aquellos lotes redespachados, es decir, un lote que ya fue rechazado, el proveedor lo debe inspeccionar 100% y lo regresa y entonces nosotros lo recibimos. Ese lote no deberá volver a ser contabilizado en este denominador. Para cambiar de inspección estricta a normal, ¿qué debe suceder? 5 lotes consecutivos han sido aceptados en el tipo de inspección estricto. Para cambiar de inspección normal a reducida, esto se logra cuando los 10 últimos lotes o más de 10 lotes, si así lo indicara la tabla 8 que está en la página 29, han sido aceptados en la inspección original, es decir, bajo la inspección normal, pero además el número total de no conformidades de esos últimos 10 lotes es menor al correspondiente número límite de la tabla 8, que ya dijimos que está en la página 29. Si hemos utilizado muestreo doble o múltiple, todas las muestras inspeccionadas deben ser incluidas para este cálculo. Y en este momento es importante hacer la siguiente recomendación.
todas las inspecciones deben ser finalizadas de acuerdo al plan de muestreo. Me explico. Supongamos que nosotros estamos inspeccionando un lote de 5.000 unidades y el plan de muestreo nos indica tomar una muestra aleatoria de 50 unidades de producto y rechazar si encontramos 2 o más unidades no conformes. Supongamos que efectivamente seleccionamos la muestra de 50 unidades y empezamos la inspección, pero cuando hemos completado 10 unidades inspeccionadas, ya hemos completado las 2 unidades no conformes. Ya sabríamos que ese lote va a ser rechazado. Entonces, alguien pudiera decir erróneamente, como ya sé que el lote va a ser rechazado, ¿para qué reviso más? Entonces, tengamos en cuenta que ese sería un error. Siempre hay que completar la inspección. En ese caso, deberíamos de revisar las 40 unidades faltantes para que a la hora de hacer el informe de inspección se tenga los datos de qué sucedió con cada una de las 50 unidades de producto revisadas. Otra condición para cambiar de normal a reducido: producción estable. La inspección reducida es considerada adecuada por la autoridad responsable. Pasar de reducido a normal cuando ocurre alguno de los siguientes. Con un lote que sea rechazado bajo la inspección reducida, debemos cambiar a inspección normal. Cuando un lote es aceptado, pero con un número de no conformidades entre los valores AC y RE del respectivo plan reducido. Más adelante vamos a ver que cuando yo tengo un plan reducido, me dice, vea, acepte hasta con una unidad mala y rechace con 4 o más malas. Y entonces miren que queda un vacío en 2 y 3 unidades. Ese vacío lo que indica es que si yo encuentro en la muestra 2 o 3 unidades no conformes, pues acepto el lote, pero inmediatamente determino que ese proveedor lo cambio a inspección normal. Es decir, el próximo lote lo evaluaremos con inspección normal. Producción irregular o demorada. ¿Alguna otra condición que amerite restablecer la inspección normal? Niveles de inspección. Existen 3 niveles de inspección general: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y existen 4 niveles de inspección especial: S1, S2, S3 y S4. Excepto alguna otra especificación, el nivel de inspección a utilizar debe ser el nivel general 2. Concatenándolo con los tipos de inspección. Si yo voy a iniciar muestreo de aceptación con la norma ANSI SQZ14 con un proveedor, lo recomendable es empezar con tipo de inspección normal, nivel de inspección general 2. Se usaría el nivel general 1 si menor discriminación es necesaria, y esto es menor tamaño de muestra y mayor riesgo alfa en el muestreo. Se usaría el nivel general 2 si mayor discriminación es necesaria. Los niveles especiales pueden usarse cuando muestras relativamente pequeñas y riesgos de muestreo bastante altos pueden o deben ser permitidos. ¿Cómo obtener un plan de muestreo? Un plan de muestreo correctamente definido debe contener un tamaño de muestra, que lo denominaremos con la letra N minúscula, una regla de decisión. La regla de decisión
está definida por un valor de aceptación que llamaremos AC y un valor de rechazo que llamaremos RE. Siempre la decisión de aceptar el lote se toma cuando en la muestra se encuentran AC o menos unidades no conformes. Y se toma la decisión de rechazar el lote cuando en la muestra se encuentran RE o más unidades no conformes. Forma parte integral de un plan de muestreo correctamente definido la curva característica de operación. Y aquí seguramente habrá un aprendizaje nuevo, porque la mayoría de nosotros puede estar acostumbrado a manejar el plan de muestreo con simplemente tamaño de muestra y la regla de decisión, pero no todos conocemos la curva característica de operación. Y es la que resume cuál puede ser el desempeño de mi plan de muestreo. Es la que nos va a ayudar a tomar decisiones. Si tenemos 3 o 4 posibles planes de muestreo, ¿cuál es el que más nos conviene? Entonces lo podemos definir analizando el riesgo. La curva característica de operación muestra las probabilidades de aceptar o rechazar un lote en función de su hipotético nivel de calidad. Es la característica más importante de un plan de muestreo, ya que mide los riesgos que se asumen al implementar dicho plan. Y con hipotético nivel de calidad me refiero a que al momento de nosotros implementar un plan de muestreo no podemos saber cuál es el nivel de calidad con que nuestro proveedor enviará el próximo lote. Entonces, esta curva precisamente se forma porque nos muestra las probabilidades de aceptar el lote y las probabilidades de rechazar el lote con cada uno de los posibles valores de nivel de calidad con el que puede ser enviado un lote. Aquí vamos a observar de manera gráfica cómo es el procedimiento para determinar un plan de muestreo simple. Entonces, los datos de entrada. Necesitamos tener un tamaño de lote, un nivel de inspección, un tipo de inspección y un AQL. Con esos datos pasamos a usar la tabla número 1 que está en la página 10 de la norma ANSI ASQ Z1.4 y ahí vamos a cruzar el tamaño del lote con el nivel de inspección para localizar una letra código. Con esa letra código y teniendo en cuenta el tipo de inspección, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el tipo de inspección es estricto, vamos a la tabla 2B que está en la página 12, donde cruzaremos la letra con el AQL y ahí localizaremos nuestro tamaño de muestra, nuestro AC y RE, es decir, nuestro plan de muestreo. En caso que el tipo de inspección definido es normal, debemos ir a la tabla 2A en la página 11. Y haremos el mismo procedimiento de cruzar letra y AQL para localizar nuestro plan de muestreo. Y en caso que el tipo de inspección sea reducido, vamos a usar la tabla 2C de la página 13 y nuevamente cruzamos AQL y letra para localizar nuestro plan de muestreo. Para el caso del muestreo doble, nuestros datos de entrada son similares. Tamaño de lote, nivel de inspección, tipo de inspección y AQL.
hasta aquí seguimos igual porque nuevamente vamos a la tabla 1 de la página 10 y cruzamos el tamaño del lote con el nivel de inspección para encontrar el código letra. Si el tipo de inspección es normal, vamos a usar la tabla 3A de la página 14. Cruzamos AQL y letra para localizar nuestro plan de muestreo. Pero recuerden que aquí, como estamos en plan de muestreo doble, existe la posibilidad de dos muestras. Por eso hablamos de N1, AC1, RE1 para la muestra 1 y N2, AC2, RE2 para la muestra 2. En caso que nuestro tipo de inspección sea reducido, vamos a usar la tabla 3C de la página 16 y repetimos el procedimiento. Cruce de AQL con letra y localizamos nuestro plan de muestreo. Si nuestro tipo de inspección es estricto, usaremos la tabla 3B de la página 15, cruce de letra con AQL para localizar nuestro plan de muestreo. Recuerden, muestreo doble, dos posibles muestras aleatorias. Luego aprenderemos de qué manera es que podemos tomar la decisión con una sola muestra y bajo qué condiciones debemos recurrir a la segunda muestra. Para el caso de muestreo múltiple, lo haremos de la siguiente manera. Similar a los muestreos anteriores, necesitamos como datos de entrada tamaño del lote, nivel de inspección, tipo de inspección y AQL. Igual vamos a la tabla 1 de la página 10 donde cruzamos tamaño de lote con nivel de inspección para obtener un código letra. Si vamos por muestreo reducido, debemos usar la tabla 4C que está en las páginas 21 y 22. Cruzamos AQL con letra para localizar nuestro plan de muestreo. Como es múltiple, habrá 7 posibles muestras. Entonces habrá 7 respectivos valores para N, AC y RE. Si vamos por inspección normal, debemos usar la tabla 4A que está en las páginas 17 y 18. Cruzamos AQL con letra para obtener los 7 valores de N, AC y RE correspondientes a las 7 posibles muestras. Si vamos por tipo de inspección estricto, vamos a usar la tabla 4B que está en las páginas 19 y 20. Vamos a cruzar AQL con letra para localizar los 7 valores respectivos de N, AC y RE para cada una de las 7 posibles muestras. Con esta diapositiva vamos a hacer un preentrenamiento de cómo leer los valores de AQL y los tamaños de muestra. Válido para todas las tablas que vamos a utilizar en este video. Los valores de AQL están en esta parte superior. Noten que empiezan en 0.01, 0.015 continúan, pasamos por 0.65, 1, 4, 10, 15, 65, llegamos a 100 y ya hablamos de 150, 250, 400 y hasta 1000. Pero ¿cómo los leemos? Habíamos visto que uno de los criterios a trabajar es porcentaje de defectuosos. Ese porcentaje de defectuosos aplica desde el punto 0,1 hasta el 10. Se pueden leer como porcentajes de defectuosos. ¿Qué quiere decir? Este valor equivale a 0.01%, 0.015%, 0.065%, 0.4%, 0.65%. Aquí hemos llegado al 1%, 2.5%, 4%, 6.5%,
10%. Del 15 en adelante no aplica a porcentaje de defectuosos, sino que aplica a número de defectos por cada 100 unidades. Es decir, este 15 quiere decir 15 defectos por 100 unidades, 25 defectos en 100 unidades, 100 defectos en 100 unidades, 250 defectos en 100 unidades. Recuerden que podemos tener más de un defecto por una unidad. 650 defectos por 100 unidades. Pero, ¿cuál seguramente es el nuevo conocimiento? Es que del 10 hacia abajo también aplica a número de defectos por 100 unidades. O sea que este también aplica como 0.01 defectos en 100 unidades, 0.025 defectos en 100 unidades, 0.1 defecto en 100 unidades, 0.40 defectos en 100 unidades, 1.5 defectos en 100 unidades, 4 defectos en 100 unidades. Los códigos de letra, cada uno tiene su correspondiente tamaño de muestra. Noten que cuando vamos aumentando en letra alfabéticamente, vamos aumentando respectivamente los tamaños de muestra. A continuación, entonces, vamos a aprender a obtener planes de muestreo. Aunque de pronto ustedes piensan que esa es la parte que ya conocen, nosotros consideramos que van a aprender cosas nuevas. Incluso en el muestreo simple, que probablemente es el que ustedes manejan, vamos a hacer énfasis en algunos detalles que frecuentemente son causa de error. Pero adicional, vamos a aprender a determinar y a decidir sobre planes de muestreo doble y planes de muestreo múltiple. Nuestro primer caso es el siguiente. Nuestros requerimientos para el plan de muestreo. Vamos a trabajar con un tipo de muestreo simple. Nuestro lote es de 14.500 unidades. Nuestro nivel de inspección es 2. Nuestro tipo de inspección es normal y nuestro AQL es 1%. Estas casillas que están vacías son las que vamos a determinar y ellas determinarán nuestro plan de muestreo. Entonces, de acuerdo al procedimiento, vamos a usar primero la tabla 1 de la página 10, donde cruzaremos el tamaño del lote con el nivel de inspección para obtener un código letra. Tabla 1, página 10. Esta es la tabla 1 que se encuentra en la página 10. Entonces nos corresponde localizar la categoría a la que pertenece nuestro tamaño de lote. Nuestro tamaño de lote es 14.500 unidades. Los tamaños de lote están por categorías. Entonces, nuestro tamaño de lote pertenecería a la categoría entre 10.001 y 35.000 unidades. Y lo debemos cruzar con el nivel de inspección, que es el nivel 2. Vemos que la intersección nos resulta en la letra M. A continuación, tenemos 3 opciones para seguir, pero eso lo determina nuestro tipo de inspección. Como nuestro tipo de inspección es normal, nos corresponde ir a la tabla 2A que está en la página 11, junto con nuestro código letra M y nuestro AQL del 1%.
Esta es la tabla 2A que está en la página 11. Entonces, aquí está nuestro código letra M, que lo deberíamos cruzar con nuestro AQL, que es del 1%. Vamos a ver qué resulta. La letra M la cruzo con nuestro AQL del 1%, y entonces nuestro plan de muestreo resultante es tamaño de muestra 315 con un valor de aceptación 7 y un valor de rechazo 8. ¿Qué quiere decir? Tomaríamos una muestra de 315 unidades, las vamos a inspeccionar una por una, y si dentro de esa muestra encontramos hasta 7 unidades no conformes, la decisión debe ser aceptar el lote. Pero si encontramos 8 o más unidades no conformes, la decisión debe ser rechazar el lote. Y aquí estaría determinado nuestro plan de muestreo. 315, 7, 8. Estos datos son importantes y son los que introduciríamos luego para calcular la curva característica de operación. Pero esa parte la vemos en el siguiente módulo. ¿Cómo decidir con este plan de muestreo? Primer paso. Del lote de 14.500 unidades se toman aleatoriamente 315 unidades. Se revisa cada unidad de producto de acuerdo al criterio preestablecido para determinar en cada unidad de producto si es conforme o no conforme. Se contabilizan las unidades no conformes encontradas en la muestra de 315 unidades. Si la cantidad de unidades no conformes es mayor o igual al valor de rechazo, que es 8, entonces la decisión debe ser rechazar el lote. Pero si la cantidad de unidades no conformes es menor o igual al número de aceptación, que es 7, la decisión debe ser aceptar el lote. ¿Qué nos falta para saber o para decidir en la realidad si aceptamos o rechazamos el lote? Pues tener el lote en la realidad, aplicar el muestreo en la realidad y revisar una por una las unidades de producto en la realidad. Contabilizarlas y decidir. En esta diapositiva podemos observar el diagrama de árbol genérico que aplica el mismo procedimiento de la diapositiva anterior para tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote. Primer paso: tome aleatoriamente la muestra de n unidades desde el lote de producto. Inspeccione cada unidad de la muestra y determine si es conforme o no conforme. Luego nos preguntamos, ¿el total de unidades no conformes dentro de la muestra es menor o igual al número de aceptación? Si la respuesta es sí, la decisión debe ser aceptar el lote. Si la respuesta es no, la decisión debe ser rechazar el lote. Y aquí tenemos nuestro segundo ejercicio para que practiquemos cómo determinar un plan de muestreo. Entonces, noten: tipo de muestreo simple, tamaño del lote 3.500 unidades, nivel de inspección S3, tipo de inspección reducido y un AQL del 2.5%. Entonces, ya sabemos, tenemos nuestros datos de entrada, y entonces nuestro paso siguiente debe ser usar la tabla 1 de la página 10 para cruzar nuestro tamaño de lote de 3.500 unidades
con nuestro nivel de inspección S3 y hallar el código letra. Aquí está la tabla 1. Nuestro tamaño de muestra de 3.500 unidades está en esta categoría. Y nuestro nivel de inspección es S3. Lo que nos resulta que la intersección está en la letra F. Hallada ya la letra F, entonces ahora debemos elegir el camino que nos determina nuestro tipo de inspección. Como nuestro tipo de inspección es reducido, debemos continuar en la tabla 2C que está en la página 13. Y ahí vamos a cruzar la letra F con nuestro AQL y hallaremos el plan de muestreo. Entonces aquí tenemos la tabla 2C, muestreo simple, tipo de inspección reducido. Y entonces recuerden que habíamos obtenido la letra F. Y nuestro AQL es 2.5%. Entonces vamos a cruzar letra F con AQL de 2.5%, lo que nos resulta en un plan de muestreo donde el tamaño de muestra es 8, se acepta hasta con 0 unidades no conformes y se rechaza con 2 o más unidades no conformes. Noten lo siguiente, que a diferencia de una inspección normal, aquí hay como un sitio donde hay indecisión. ¿Qué pasaría si en la muestra obtenemos una unidad conforme? Eso lo vamos a aprender a continuación. Y aquí tenemos nuestro plan de muestreo resultante, que indica que de este lote de 3.500 unidades debemos seleccionar aleatoriamente 8 unidades para la muestra. Cada una de esas 8 unidades las vamos a inspeccionar y a determinar si es conforme o no conforme. Si en esta muestra de 8 unidades se llegasen a encontrar 0 unidades no conformes, la decisión debe ser aceptar el lote. O si en esta muestra de 8 unidades encontráramos 2 o más unidades no conformes, la decisión debe ser rechazar el lote. Pero ¿qué pasa si en la muestra de 8 unidades hay exactamente una unidad no conforme? ¿Qué debemos hacer? La primera decisión es aceptar el lote. Pero debemos tomar una segunda decisión, que es cambiar para ese proveedor y producto el tipo de inspección a normal. Es decir, el próximo lote que nos llegue será evaluado con tipo de inspección normal. ¿Cómo decidir? Tal y como lo dijimos, tomamos aleatoriamente las 8 unidades, contabilizamos las no conformes. Si las no conformes son 2 o más, rechazamos el lote. Si las no conformes son 0, aceptamos el lote. Pero si las no conformes son más de 0, pero menos de 2, entonces la decisión debe ser aceptar el lote y reinstalar el tipo de muestreo normal a partir del siguiente pedido. Es decir, el proveedor pierde el beneficio del tipo de muestreo reducido. Aquí podemos observar en forma genérica y en diagrama de árbol cómo se toma la decisión en tipo de muestreo simple, tipo de inspección reducido. Tome aleatoriamente n unidades de producto del lote, inspeccione cada unidad de producto y determine si es conforme o no conforme.
Luego haga la siguiente pregunta. ¿El total de unidades no conformes dentro de la muestra es menor o igual que a C? En caso que la respuesta sea sí, la decisión es aceptar el lote. En caso que la respuesta sea no, ahora nos hacemos la pregunta. ¿El total de unidades no conformes dentro de la muestra es mayor o igual que RE? En caso que la respuesta sea sí, la decisión es rechazar el lote. Pero en caso que la respuesta sea no, la decisión debe ser aceptar el lote y cambiar el tipo de inspección a normal a partir del siguiente pedido. Recuerde, por favor, continuar con la parte 2 de este video.